Dice, la metodología, los nuevos modelos educativos mediados por las TIC han sido de gran influencia para el desarrollo del proyecto, especialmente el uso de la tecnología para la construcción de aprendizaje significativo, para lo cual enfocaremos esta investigación en una metodología cualitativa y a su vez de tipo de investigación-acción. ¿Aló? ¿Se fue? No, ¿Qué aquí habla de estoy, te la estoy investigación? escuchando. Ah, ¿por qué investigación-acción? Porque lo que queremos hacer es mejorar la práctica y la comprensión personal del estudiante en cuanto a la resolución de problemas. Y aquí vamos a poner en conocimiento, pues, lo que es el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado. En este caso, el contexto serían, pues, los estudiantes de 8º grado en el desarrollo en el aula. Ujú. Bueno, No te estrategia. distraigas en lo que yo estoy escribiendo. No, todavía no estoy mirando la Bueno. pantalla. Ujú, Estrategias, porque es que me pongo nervioso después. ujú. Estrategia de actividades. Bueno, una de las estrategias, como mencioné anteriormente, es emplear el método de George Polya, donde él contempla las 4 fases para la resolución de problemas. Y ya sería de pronto explicarle o enseñarle al estudiante cómo trabajar en cada una de las fases. ¿Cómo se puede trabajar estas fases? Mediante ejemplos y ejercicios. La forma que el estudiante entienda así como tal este procedimiento, este método es con ejemplos y ejercicios. Por ejemplo, pedirle al que identifique situaciones en su casa, problemas que le presenten, los traiga a la clase y en la clase cogemos cada uno de esos problemas. Lo inicial es convertir la situación en lenguaje matemático. De ahí ya pasar a lo que es la incógnita, necesitamos los datos y el procedimiento que vamos a hacer. Otra estrategia es que yo apliqué pues para el desarrollo del proyecto, tenía planteado hacerlo en 6 fases o etapas. La primera etapa que iba a manejar era la de observación y diagnóstico, que pues para uno saber en qué estado se encuentran los estudiantes de acuerdo al tema. Y con esto uno ya puede ver de pronto con un diagnóstico, identificar qué se le dificulta al estudiante en cuanto al problema, que si a él se le dificulta más identificar la variable o identificar los agentes o de pronto saber qué proceso o qué procedimiento va a ejecutar para el desarrollo del problema. Sería esa la primera fase que pues yo tenía planteada hacer. La segunda fase ya sería identificación de patrones en su entorno, la denominé así. Como le mencioné ahorita, aquí en esta fase, pues la idea era pedirle al estudiante que planteara situaciones, problemas que se presenten en su cotidianidad, donde se puede dar la aplicabilidad de la regla de 3 simple. Eso es como un trabajo en casa. El estudiante, pues en la casa, coge, sale y mira, ¿no? Que la vecina, que en la tienda, que tal cosa, pero situaciones que él pueda considerar que sean problemáticas y a su vez que se pueda aplicar dar solución de pronto con la regla de 3 simple. La tercera fase sería la fase de análisis y desarrollo de conceptos. Ahí ya pues se dará a conocer los diferentes conceptos que se requieren para lograr la resolución de problemas y asimismo efectuar un análisis de cada una de las situaciones que que ellos presentaron de su entorno. Esta comprendería la tercera fase o tercera pues clase, ya eso serían actividades que iba a hacer. La cuarta fase sería la ilustración didáctica. En este punto el estudiante logra ilustrar con cualquier elemento didáctico la situación problema. Esto permite hacer una representación mental del contexto que se está planteando. Por ejemplo, que si fue a la tienda a comprar, digamos,
una libra de arroz y le dieron tanta plata, entonces que él mediante dibujos, mediante cartulina, papel, diseño, que la herramienta que él vea que se le pueda facilitar más, él pueda plantear ese problema. Y así ya él ya se está haciendo como una representación mental de lo mismo. Por ejemplo, si dice, este papel va a ser el arroz, esta piedra va a ser las monedas y esto va a ser lo que me hace falta o lo que no tengo o ya sería la incógnita o lo que nos pide el problema. La quinta fase sería la fase de resolución del problema. En esta podemos identificar cómo el estudiante reflexiona y manipula todos los elementos que forman parte del problema, generando en ellos un proceso de relacionamiento y llegando a la resolución del problema. En esta fase, ya en la fase 3 que habíamos desarrollado los conceptos, ya le podemos pedir, y la 4, la ilustración, ya podemos ir y empezar a trabajar lo que es en sí la resolución del problema. Aplicar el método POILA y después de ese método vamos a incorporar dentro del método la regla de 3 simple. ¿Cómo podemos resolver problemas aplicando el método POILA y combinándolo con la regla de 3 simple? Y la fase de evaluación, que sería en esta etapa final, podemos evidenciar si el ejercicio implementado en el aula permitió que los estudiantes resolver situaciones problemas, haciendo el uso de la regla de 3 simple. De igual forma, si se logró identificar de manera correcta la situación problema, convirtiéndola en una oración que le permita plantear la pregunta problema, identificar los datos esquemáticos que puedan ser planteados en una tabla de valores construida. Perdón. Listo, ¿qué actividad íbamos a desarrollar o vamos a desarrollar en cada una de las fases? En la primera fase, que la observación diagnóstico, pues la actividad comprendía en hacer un diagnóstico, pues la redundancia, cuyo objetivo es reconocer las competencias adquiridas por los estudiantes a través de la evaluación diagnóstica. Se hace un test, una evaluación con 10 preguntas que son selección múltiple, una única respuesta. Los recursos que vamos a utilizar ahí son hojas impresas y lápiz. Y el tiempo para esta actividad era de 1 hora. Para la actividad, sí, de 1 hora. Después de esta fase, ya pues a mí me tocaría ya al momento de revisar, yo se haría el análisis y todo eso del diagnóstico y ver cómo están los estudiantes. La fase 2, implementación de patrones en su entorno. Esta actividad, ¿qué consiste esta actividad? Reconocimiento de situaciones problemas. ¿Cuál es el objetivo? Lograr identificar situaciones problemas dentro de su entorno. La implementación sería que el estudiante identificara las situaciones y presentar 10 situaciones problemas en el aula, traerlas escritas. ¿Qué recursos para esto? Pues hojas de cuaderno, bolígrafo, lápiz, los que el estudiante necesite, porque pues ya esta sería una actividad la actividad en la casa, previa a la casa y ya las traerías al aula. Para este tiempo, 1 hora también. Pues ahí puse unos ejemplos, no sé si la profesora los está viendo, ¿no? Sí, sí, ¿No? los estoy mirando. Sí, sí, los estoy mirando. Puse 2 ejemplos y de acuerdo a esos 2 ejemplos se van a desarrollar la siguiente fase. Por ejemplo, una modista sabe que con 3 metros de tela logra confeccionar 2 vestidos. Si le mandan a hacer 12 vestidos, ¿cuánta tela necesita? Esa es una situación que puede presentar por ejemplo, si la mamá de uno es modista o una situación de la cotidianidad. La otra que está abajo es que si mi mamá quiere pintar la habitación que mide 40 metros cuadrados y si el bote de pintura indica que con 1 litro puede pintar 8 metros cuadrados, ¿cuántos litros necesita? Esa es otra situación, ya es como son situaciones que uno las ve y piensa que son sencillas, pero pues tienen su nivel de complejidad. La idea es que el estudiante logre identificarlas, logre hacer el proceso, logre saber cómo puede resolver eso y así pues ya lo último sería resolver el problema, que satisfaga lo que se está pidiendo.
Fase 3, análisis y desarrollo de conceptos. En esta fase, el objetivo de esta fase es lograr comprender el problema e identificar estrategias de solución. Como la implementación, ya en esta fase vamos a hacer uso, a poner en práctica lo que es la fase 1 y 2 del método de Polya. Se recogen las situaciones problemáticas identificadas y se procede a distribuirlas de tal forma que cada estudiante quede con situaciones diferentes a las que identificó. ¿Cómo así? Pues cogerlas, revolverlas y entregarlas, que cada uno quede con la de un compañero que no sean las mismas. ¿Con qué fin? Para que ellos logren saber de que las que ellos hicieron en la cotidianidad se pueden presentar más de 10 situaciones en este caso. A veces nos limitamos, entonces el ejercicio sería que el estudiante logre comprender otras situaciones aparte de las que él está viviendo. ¿Cómo podemos aquí poner en práctica la fase 1 y 2 del método Polya en el ejercicio de la modista? Dice, fase 1, comprender el problema, que sería ¿cuál es la incógnita? La llamaremos X. En el ejercicio, ¿cuál sería la incógnita? La tela que necesitamos o que necesita la modista. ¿Cuáles son los datos? Pues la idea es convertir el problema en lenguaje matemático, entonces identificamos dos datos, que serían los metros de tela y el número de vestidos. A uno lo llamamos A, que sería los metros de tela, y B, el número de vestidos. Fase 2, concebir el plan. Ya después de analizar acá la incógnita y los datos, ahí podemos reformular el problema de la siguiente manera. Pues la modista sabe que con 3 metros de tela logra confeccionar 2 vestidos. Entonces, ¿cuántos metros de tela necesita para confeccionar 12 vestidos? En esta fase, el estudiante puede plantearse diferentes rutas que le permitan llegar a la solución del mismo. Ahí logra, ya replanteando el problema, ya logra decir, pues necesito, si tengo esto y esto y me falta esto, de acuerdo a la tabla, a la proporcionalidad que se demostró arriba, debo decir si esta es A, y esta es B y esta es C, entonces me falta D. En el otro ejercicio, pues en el otro ejemplo, se hace el mismo ejercicio. Identificar la incógnita, los datos, reformular el problema y ahí sí saber qué procedimiento, qué operación debemos hacer para poder darle solución. Como estamos trabajando la regla de 3 simple, pues yo les enseñaría al estudiante en esa fase pues lo que es la regla de 3 simple, cómo se puede desarrollar. De ahí pasamos a la fase 4, que es la ilustración didáctica. En esta, ¿cómo vamos a trabajar esta actividad? Es construir una tabla de valores y uso de gráficos. Ubicar acertadamente los datos y la incógnita dentro de la tabla de valores y gráficos. Aquí se procede a elaborar una tabla de valores en la cual el estudiante logre ubicar acertadamente los datos y la incógnita. Posteriormente, empleando su creatividad, puede hacer un gráfico, dibujo, situación dibujo de la situación. Esto le permite visualizar más allá del texto planteado. Pues como le dije anteriormente, aquí vamos a hacer el uso de una tabla de valores, y el otro punto sería que el estudiante grafique la situación. Como le dije, pues si el papel va a ser el arroz y las piedras va a ser las monedas, entonces el lapicero va a ser tal cosa. Como él hacer una ilustración que a él le permita visualizar el problema, no de forma literal, sino de que él entienda de que si esto con esto y esto así, que él pueda manejar los elementos del entorno sin tanta complejidad. ¿Qué recursos vamos a usar ahí? Hojas blancas, bolígrafo, lápiz, colores, etcétera, las herramientas que necesita. En esta fase en esta fase o en esta clase vamos a aplicar ya lo que es la fase 3 del método de Polya. Vamos con el ejemplo, el primer ejercicio, el primer ejemplo que tenemos ahí. Fase 3, ejecutar el plan. Teniendo identificados los datos y la incógnita, procedemos a elaborar la tabla de valores. Entonces vemos que ya hacemos en una columna los metros de tela, los números de vestido, que es lo que tenemos, y en cada cuadro decimos si para 3 metros de tela nos salen 2 vestidos, entonces
la incógnita es cuántos metros de tela vamos a necesitar para elaborar 12 vestidos. Lo mismo hacemos pues en el otro ejercicio anterior, pues son ejemplos que tengo ahí. Y en la fase 5, que es la resolución del problema, o la clase 5, en esta es el desarrollo de situaciones problemas aplicando ya la regla de 3 simple. Efectuar el proceso de resolución de ese problema aplicando la regla de 3 simple. ¿Cómo va a ser la implementación? Una vez analizadas las situaciones planteadas y efectuada la tabla de valores, el estudiante procede a ejecutar la resolución de los mismos empleando la regla de 3 simple. Aquí es cuando vamos a involucrar la regla de 3 con el método de Polya. Es que la regla de 3 la tomo como una herramienta o un método como de que el estudiante va a utilizar para la resolución de problemas. Entonces él ve el problema y dice, ay, aquí va a aplicar regla de 3 y ya sabe que la regla de 3 que incluye es una igualdad, una proporcionalidad, se hace una multiplicación y una división. Entonces ya sabe que él debe hacer todo ese procedimiento para poder aplicar la regla de 3. Entonces, ejecutar el plan, volvemos con la fase 3. ¿Son los datos correctos? Usted mira si son los datos correctos, se va atrás, analiza nuevamente el problema y dice, sí, tengo 3 metros de tela, con eso sé que me hacen 2 vestidos. ¿Cuántos metros necesito para 12 vestidos? Ya volvemos a revisar y vemos que los datos ingresados logramos identificar que la fase 1 y 2 del método FOIL han identificado. Procedemos a resolver el problema aplicando la regla de 3 simple. Entonces la regla de 3 simple, ahí está cómo la vamos a aplicar. Entonces decimos, como está el ejercicio arriba, que cogemos... No es necesario que lo resuelvas, Oscar. Sí, bueno, ahí está ya, se hace en el aula, se desarrolla. Esos son ejemplos, profe. Pero pues como la actividad la iba a desarrollar más que todo con la información que el estudiante iba a traer al aula, con esos problemas, pues esos son unos problemas de ejemplo. Sí. Entonces, la clase 6 o fase 6 del proyecto es la evaluación. ¿Qué consiste la actividad? Reconocimiento de situaciones, problemas. Ya en esta fase el objetivo ya de esta era lograr identificar situaciones, problemas en su entorno. En esta clase ya hacemos uso de la fase 4 del método Polya, donde ya examinamos si la solución obtenida satisface a lo que nos plantea la incógnita que tenemos. Entonces, fase 4, examinar la solución obtenida. Puede verificar el resultado. Entonces, para esta problemática se logró identificar en el primer ejemplo de que la señora modista, para que logre confeccionar los 12 vestidos, necesita 18 metros de tela. Podemos verificar el razonamiento realizado. Podemos verificar que después de la aplicación de la fase 1 y 2 del método de Polya, el estudiante puede lograr interpretar una de las variables que se plantean en la situación problema, logrando así que con la fase 3 una organización y correcta utilización de los datos obtenidos, llegando hacia una respuesta que satisfaga la problemática que nos presenta. Entonces, esto quiere decir que en esta fase hacemos una evaluación ya de lo que hicimos, que si el resultado se puede verificar y que si el razonamiento que hicimos es aceptado con la situación que se nos está presentando. Hay una actividad de refuerzo que ya sería con el uso de herramientas tecnológicas. Dice, si contamos con recursos tecnológicos adecuados, podemos ingresar a EducaPlay y realizar el test que dice regla de 3 simple, de 3 directa simple, siguiendo el enlace que está ahí. Esto nos brinda una serie de situaciones, problemas y nos da una calificación de acuerdo al tiempo que se demora el estudiante a responder el cuestionario. Pues en esta herramienta tenemos una serie de ejercicios, ejemplos, donde el estudiante puede poner en práctica lo que vimos anteriormente, el método Polya y también la resolución del problema a través de la regla de 3.
Otra actividad de refuerzo es invitar al estudiante que dibuje en una hoja cómic, historieta, infografía, gráfico, donde él pueda representar una situación, problema y pueda resolver aplicando la fase del método POILA y la regla de tres. Pues ahí hay como un ejemplo. Y hay otra que es denominada el 4, que consiste en armar dos equipos en el aula y que por pareja se entrega una hoja con dos marcadores de diferente color. Pues ahí vemos el color rojo y el rojo y el azul. Y ya me olvidó el color. Esto es como una Ujú. serie de se conecta el paisal que se explica cómo es el ejemplo. Se puede hacer diagonal, el que complete 4 va ganando. Ujú. Ya diagonal arriba, abajo, el que complete 4 se gana un punto. Eso quiere decir que para completar 4 deben hacer 4 ejercicios, cada equipo. Entonces el que más 4 haga, más gana. El primero que logre conectar la ficha en el ejercicio, esa es la explicación del ejercicio de arriba. Ahora viene, ay, se me voló esta, la del bingo. Esta que está ahí, el bingo, que me pasó. Ah, no, sí. ¿Cómo se va a hacer esa actividad, la del 4? En la balotera van a estar los ejercicios y se va sacando el ejercicio y así a medida que van saliendo el ejercicio es el que se va planteando una especie de bingo. Entonces ahí está, se saca el ejercicio, los estudiantes están ahí en el aula y el primero que llegue del equipo lo resuelve en el tablero y se va ganando el punto. El punto no, va colocando en la bolita ahí en el, en el tablero del juego. Y ya el equipo que complete 4 pues va ganando. Ujú. Listo. Cronograma de actividades. Pues ahí está el cronograma de acuerdo a las 6 clases o fases que puse arriba. Pues yo lo tenía programado para 6 clases. No sé si ya, pues ya la expliqué las clases, pues como no se pudo, pues ya por la problemática, ¿no? Ujú. Y referencias bibliográficas del proyecto, donde saqué los ejemplos, la teoría, Ok. donde Ujú. investigué Listo, Oscar. 10. Bueno, Pues vamos mejoró a ver. como estaba antes, sí, Sí, claro, claro que no sí. veo la Claro pantalla. que mejoró mucho. Eh, ¿Te acuerdas cuál era la temática del curso de práctica pedagógica 1? ¿Qué era lo que ustedes tenían que diseñar? Sí me acuerdo, pero ya la busco. No, pero si tú hiciste el trabajo de práctica 1, fue todo un semestre haciendo lo mismo, te debes acordar. Recuerdo que casi lo mismo es de resolución de problemas, que me acuerdo. Es que Ujú. no, muchas cosas en la cabeza. Sí, exacto. En la práctica pedagógica 1, ustedes tenían que trabajar un, una unidad didáctica sobre el enfoque de resolución de problemas. Sí. ¿Sí? Y ahorita en la práctica 2, tú lo que me estás presentando es una unidad didáctica desde el enfoque de resolución de problemas. Eh, Porque aló. no es un proyecto. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Me No, no, la escuchaste? escucho. Ok. Sí. En práctica pedagógica 1, ustedes tenían que presentar una unidad didáctica sobre el enfoque de resolución de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya, sí, pues Ok. ya la reví, es que no me Y acuerdo bien. bueno, eso era lo que tenían que presentar, una unidad didáctica desde el enfoque de resolución de problemas. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que me estás presentando ahorita en práctica pedagógica 2? Pues el microproyecto de cómo se iba, de acuerdo a lo que se estaba ahí, era la guía, profe.
Lo que estás presentando es una unidad didáctica sobre el ¿Aló? enfoque de resolución de problemas. Oscar, Entonces, o sea, a lo que voy es que el trabajo que estás presentando ahorita no es un microproyecto. ¿Me estás callado. escuchando? Sí, yo lo escucho. Vale. Porque no es un microproyecto, no es un microproyecto porque le falta el detalle más importante que define un proyecto y es la metodología. Tú aquí mencionas que vas a trabajar con investigación-acción. ¿Me estás escuchando? Sí, lo escucho, profe. Ok. Pero en ningún momento explicas qué es la investigación-acción y tampoco lo implementas en todo tu microproyecto, ¿sí? Entonces, el asunto no es el tema. Tú puedes trabajar un microproyecto desde el enfoque de resolución de problemas, pero lo que estás presentando no es un microproyecto, son una serie de actividades que quieres orientar trabajando el enfoque de resolución de problemas y eso es una unidad didáctica. ¿Listo? Cuando uno trabaja un microproyecto, uno tiene un contexto problemático. ¿Mm? Ese Pero, contexto problemático está definido de acuerdo a unas observaciones, ¿cierto? Acá tienes un contexto problemático, pero el contexto problemático en ningún momento lo traes a colación cuando vas a plantear la metodología, porque no planteas ninguna metodología. La pregunta problema, pues ahorita vamos a hablar de la pregunta problema, no se resuelve con las actividades que tú deseas implementar, los instrumentos que vas a implementar, porque tampoco defines instrumentos y tampoco hay una sistematización o propones una sistematización de la información, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengas en cuenta que lo que se solicita es un microproyecto para ustedes. Para eso ustedes tenían una bibliografía en el curso donde se les explica cómo se escriben los objetivos de un proyecto, cómo se construye la pregunta problema y sobre todo cómo es el asunto de la metodología, porque la metodología es lo que me marca la diferencia entre una propuesta didáctica y un microproyecto como tal. ¿Listo? De hecho, acá, cuando tú hablas de la categoría, dices microproyecto de intervención. Entonces yo te pregunto, ¿qué significado tiene esto para ti? ¿Qué es para ti un microproyecto de intervención? pues, pues de acuerdo a lo que me había dicho, lo que entendí, que la inversión es cuando, se me olvidó, ahí me corchó. Ok, empezando por ahí, ¿sí? Si tú dices esto es un microproyecto de intervención o es un microproyecto de profundización, esto es lo que le da línea. Eso es como decir esto es blanco y esto es negro. O como decir esta sala va a ser blanca o esta sala va a ser negra. Y empiezas a ponerle objetos a la sala, ¿sí? Si tú no sabes qué es un microproyecto de intervención, pues estamos fritos desde el principio, ¿vale? Entonces, es importante que tengas en cuenta que un microproyecto de intervención tiene unos objetivos y unos fines diferentes al microproyecto de profundización.
En tanto, el proyecto de intervención busca que haya un impacto social, que haya un impacto sobre toda la población, es decir, voy a tratar de involucrar a los padres de familia, los estudiantes, voy a trabajar algo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, ¿sí? Esas son las características de un proyecto de intervención, donde tú no te centras en el concepto matemático como tal, en el proceso matemático como tal, sino que te centras en otros elementos del contexto para trabajar lo que tiene que ver a tu mediación pedagógica. Y en ese sentido, entonces, tu pregunta de investigación y tu contexto problemático va dirigido hacia elementos sociales del contexto en el que vas a implementar tu proyecto. ¿Listo? Yo veo que trataste acá en la descripción del problema de abordar algunos elementos. Sin embargo, estos elementos, si bien se fundamentan en cosas contextuales, tú hablas de la cultura, de lo económico, de lo político, de los que ingresan a la universidad, etcétera, tú te estás enfocando en un concepto matemático, que es la regla de tres a partir del enfoque de resolución de problemas, ¿sí? Eso no sería un proyecto de intervención, sino sería un proyecto de Profundización. profundización. Exacto. Entonces empecemos por ahí. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa. Te lo voy a escribir acá. Segunda cosa. Si esta es la descripción del problema, yo diría que a esto le falta un poquito de pelo pa' moña, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea era que si tú evidenciabas todo esto en el curso, entonces hubieses implementado algunas, se me olvidó la palabra, algunos instrumentos que te permitan hablar exactamente de cuál es el problema. Yo estaba revisando ahorita los estándares básicos de competencias de grado octavo, que también, que les dije a estas chicas, ¿te acuerdas en la reunión que tuvimos donde revisamos las unidades didácticas de ellos? Yo les decía, ustedes no pueden hacer nada sin revisar los estándares, porque los estándares básicos de competencia son los que nos dan línea y lo que nos ubica disciplinarmente en un curso. La regla de tres tú la empiezas a trabajar desde sexto grado, incluso desde antes, casi desde quinto grado, incluso desde antes, desde tercer grado. Cuando nosotros vamos a trabajar fracciones, empezamos a trabajar proporciones. Y desde ahí están las bases, la proporcionalidad es la base de la regla de tres. Ya que se vaya complejizando es otra cosa. Pero, por ejemplo, en grado octavo, nosotros obviamente trabajamos bajo cinco pensamientos, que son el geométrico, el numérico, el variacional, el algebraico y el aleatorio. Estoy revisando en el sistema numérico y me habla de números reales, usando propiedades de relaciones entre números reales, o sea, estamos hablando de números positivos, negativos, fracciones. Utilizo notación científica para representar medidas y cantidades, potenciación, radicación, logaritmación. ¿Sí? En el pensamiento espacial hablo de figuras bidimensionales, de figuras tridimensionales, de teorema de Pitágoras, congruencias y semejanzas de triángulos, representaciones geométricas. En pensamiento métrico hablo de área de regiones planas, volumen de sólidos, áreas de superficie, volumen y ángulos, medidas estandarizadas. Bueno, pensamiento aleatorio, bueno, esto ya es estadística, media, moda, mediana. En pensamiento variacional, entonces ya empiezo a hablar de la pendiente de la curva, que son como algunos elementos de álgebra y de funciones.
Fíjate que en octavo grado, según los estándares básicos de competencias, la regla de 3 ya está superada, ¿sí? No sé Pero, si... pero en el caso de que, por ejemplo, a mí cuando yo fui al colegio me dijeron que tenía que ser, yo por ejemplo el año pasado estuve en sexto y séptimo y Ujú, me dijeron no, que tenía que ser octavo, séptimo, octavo. ujú. Como la misma profesora ya se encargó de los octavos, entonces, pues, Sí, pero no entiendo. no, le digo que es que estamos bien, usted me está diciendo que en las competencias, en esa no está la regla de tres, que eso es desde cursos anteriores, Sí. pero ahí dice que, venga, le digo donde que yo especifica que, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que pues leas antes para que los estudiantes lleguen a cursos superiores ya como ejemplo con una noción mejor, porque pues en muchos casos se ven que en octavo muchos no saben manejar o resolver problemas de forma adecuada. Ok, entonces, una cosa muy importante. Si tú lo que quieres es trabajar un refuerzo, si tú lo que quieres es reforzar un concepto que consideras que es importante para grado octavo, debes justificarlo. Y eso debe estar en la descripción del problema y en la justificación Dice, del problema. se ha ¿Sí? evidenciado en estudiantes de grados superiores de secundaria como noveno y décimo, incluso Ah, recién ingresados de las ujú. universidades, están en la capacidad de manejar de manera acertada la operatoria numérica, plasmada en ejercicio descontextualizado, mientras que al enfrentarse a situaciones, problemas, dentro de un contexto, la gran mayoría no la resuelve acertadamente, o en algunos casos no llegan a plantear una posible solución a la problemática planteada. Listo. ¿Por qué crees que eso te justifica la Y abajo aplicación de la es, regla de tres? No, no, mira ese párrafo. Ese párrafo es supremamente claro. Y es que para yo, mí ese más que todo, párrafo yo estoy habla enfocado, de... yo lo tenía, profe, primero, regla de tres. Su merced me dijo que no, que tocaba que la bibliografía, que escogiera uno, que mirara. Entonces yo dije, bueno, vamos por resolución de problemas. Entonces me dijo, no, regla de tres es una herramienta, pero vamos en sí, como es una situación problemática que presente el estudiante, pues yo estuve mirando y como yo estuve con esos chinos, perdón, con los muchachos, un, un tiempo, entonces pues eso fue lo que logré ver en ellos, pues tanto en séptimo como ahora en octavo. Ok, y estoy de acuerdo Entonces, con lo que acabas de decir. sí. Pero una Entonces, cosa pero es problematizar una situación. Bueno, te voy a escuchar y termina de hablar para yo poder hablar porque voy a hablar y me interrumpes. pues venga, sigo. Y ahí en el párrafo que sigue al lado dice el por qué en octavo grado. Dice, con este microproyecto, dentro de mi proyección como docente, lo que se decía que desde el curso octavo se logra evidenciar cuáles son las situaciones que presenta el estudiante respecto a la comprensión e interpretación de situaciones, problemas planteadas o presentadas dentro del contexto donde se desenvuelve y asimismo enseñar, o pues no es poner a enseñar, sino recordar cómo la aplicación de la regla de tres simple puede ayudar a dar solución a muchas problemáticas presentadas. Por ejemplo, profe, más que todo esto, las pruebas de estado que en su gran mayoría la parte de matemática, lógica y razonamiento son situaciones, problemas. Por ejemplo, Ujú. en mi caso, ahorita que estuve en el curso de ascenso, el concurso, la mayoría de gente pierde esa parte. Pues a mí me fue bien, pero porque pues como uno está aquí dentro del campo de la matemática y eso, pero la mayoría, le digo que un 90% de los que perdieron fue por no saber interpretar el problema, no saber cómo resolverlo. Yo me acuerdo que yo llegué y veía el problema y lo hacía en la hoja, cha, cha. La mayoría era regla de tres. Entonces la gente se... Entonces la idea como octavo grado, porque usted lo que aprende en quinto, cuando llega a octavo se le olvida. Incluso lo que aprende, por lo que he visto, que lo que usted aprende en séptimo, en octavo se le olvida. Ujú.
Sí, Es como de resolución de problemas. Que la herramienta de tres, la regla de tres es una herramienta que sirve para la resolución de problemas, sí, y ahí lo dice, una herramienta para dar solución a los problemas. Pues no sé. ok, listo. ¿Puedo hablar, Oscar? Sí, ya. A poner mute Ok, al... Oscar. Bueno, eh, hay dos cosas. Entiendo que en tus evaluaciones de ascenso, incluso para los profesores del distrito y demás, la mayoría de problemas, de preguntas que se hacen en los exámenes se resuelven con regla de tres. ¿Por qué? Porque están evaluando una competencia básica, ¿sí? Sin embargo, en grado octavo, no nos interesa que los estudiantes sepan lo básico. Nos interesa que los estudiantes desarrollen ciertos pensamientos y procesos, no solamente en grado octavo, en todos los grados. Y los pensamientos y los procesos articulan todos los conceptos que se van trabajando de modo paulatino a lo largo del bachillerato, del preescolar, la primaria y el bachillerato. En el caso de los estudiantes de octavo, ellos ya deben tener las suficientes bases para empezar a pensar algebraicamente. Es por eso entonces que, de acuerdo a los estándares básicos de competencias, ellos deben manejar operaciones básicas con números enteros, deben empezar a comprender qué es el área, qué es el perímetro, qué es el volumen, deben tener un manejo conceptual que les permita identificar cada uno de estos elementos en geometría para introducirlos al pensamiento algebraico. Tú sabes que octavo grado es cuando a uno le presentan el álgebra de Baldor, ¿cierto? Yo no estoy discutiendo nada que tenga que ver con el uso de situaciones problema, que es muy diferente al enfoque de resolución de problemas. Lo que yo te decía en la reunión pasada era que tenemos que problematizar la situación de los estudiantes de grado octavo para lograr identificar cómo podríamos diseñar un proyecto, ¿cierto? ¿A qué me refería? Problematizar es uno de los pasos de una metodología de investigación que tú acá mencionas, la investigación-acción. De hecho, es uno de los pasos de todos los procesos de investigación. Cuando tú aplicas investigación-acción o cualquier otra metodología de investigación, que son las metodologías que se utilizan en las propuestas de proyecto, eso tú lo debiste haber visto en tu curso de metodologías de investigación. Cuando yo hablo de problematizar, no me refiero al enfoque de resolución de problemas ni al desarrollo de problemas. Me refiero a que observo qué pasa en el contexto y a partir de esa observación me doy cuenta, si estos chinos supieran leer bien, resolverían los problemas porque saben las operaciones básicas. Lo que no saben es leer. Lo que no saben es identificar variables. Lo que no saben es hacer, redactar respuestas. Lo que no saben es analizar las situaciones. Lo que no saben es tal cosa, lo que no saben, ¿sí? Eso es problematizar. Problematizar es observar una situación e identificar dónde está el problema. Ahí en la parte que tú me leíste, y yo te lo dije, lo que tú dices es claro para mí, pero no está acorde con lo que tú presentas. En la descripción del problema tú dices, se ha evidenciado en estudiantes de grados superiores, noveno, décimo y once, incluso en estudiantes recién ingresados a la universidad, donde el estudiante está en capacidad de manejar de manera aceptada la parte operativa
operatoria, que esa palabra me suena rara, numérica, plasmada en ejercicios descontextualizados. O sea, con el algoritmo no hay problema. Tú lo estás diciendo ahí. Ellos saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Mientras que al enfrentarse a situaciones problema dentro de un contexto, la gran mayoría no las resuelve acertadamente. Perfecto. Y lo que yo te decía, yo no te estoy discutiendo eso. Entonces, lo que tú estás observando ahí en tu problemática es que los estudiantes saben operaciones básicas, lo que no saben es enfrentarse a situaciones problema. ¿Mm? Eso es lo que no saben. Y si tú dejaras, te centraras en eso, tendrías una problemática muy, muy, muy bien puntual. La problemática que tú vas a trabajar es cómo hacer que los estudiantes puedan enfrentarse a situaciones problema. Esa es la problemática. ¿Cuáles son las estrategias que yo como docente tengo que implementar para que los estudiantes puedan enfrentarse a una situación problema? Ahora, si tú limitas las situaciones problema a situaciones que solamente se resuelven con reglas de 3, yo te digo, mira, estás limitando muchísimo, muchísimo, muchísimo la posibilidad que tiene el estudiante de desarrollar y de enfrentarse a situaciones problema. Porque los estudiantes no son bobos, Oscar. Si yo sé que todos los ejercicios que tomen con regla de 3, la cosa se vuelve... Mientras que si tú planteas como docente situaciones problema que exigen al estudiante pensar cuál es el algoritmo que le sirve, cuál es el planteamiento que le sirve, que no necesariamente es una regla de 3 para solucionar una situación problema, pues ahí tú sí estás trabajando eso de ahí. Cuando yo te decía, la regla de 3 es solamente un algoritmo, es solamente un procedimiento, más bien busca y problematiza, a eso era lo que me refería. Es como yo coger estudiantes de octavo y decirles, bueno, vamos a mirar cómo vamos a resolver problemas, pero estos problemas que les voy a poner solo se resuelven con suma. De una, limito el campo de acción de una manera impresionante. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que tengas en cuenta, muy en cuenta estos dos párrafos que escribiste acá. De hecho, tú me dices, pero es que el otro dice, claro, con este microproyecto, dentro de mi proyección como docente, lo que se desea es que desde el curso de octavo grado se logre evidenciar cuáles son las situaciones que presenta el estudiante respecto a la comprensión e interpretación de sistema de situaciones problema planteadas, presentadas dentro del contexto donde se desenvuelve. Perfecto. Ahí no tengo absolutamente nada que decir. Si eso es lo que vas a hacer, hazlo, pero no es lo que estás haciendo. Y asimismo, enseñar cómo la aplicación de la regla de 3 puede ayudar a dar solución a muchas de esas problemáticas. A muchas, no a todas. O sea, yo se puede todo en enfocar la como vida... proyecto de... Aló. Aló. Escucho, profe. Yo casi no te escucho, yo te escucho entrecortado. Aló. Aló, profe, sí, que todo en la vida. Aló. Aló, te estoy escuchando. Ah, sí. Profe, entonces, pues lo que se puede entonces poner como proyecto de profundización. Claro, sería un proyecto de profundización en tanto tú estás hablando de situaciones problema. Primero. Y, Segundo, y no lo vas a limitar a reglas de 3. El centro de tu proyecto sería cómo un estudiante debe enfrentarse a una situación problema. ¿Estamos? bueno, Ok, porque eso es lo que tú estás listo, trabajando. De profe. hecho, acá cuando tú explicas, o sea, esto de regla de 3, mira, yo sé que te encantan las reglas de 3 porque te ayudan a
aprobar los exámenes de ascenso. Y a los profesores los ayuda a pasar los exámenes para nombramientos. Sí, pero la regla de 3 no es la única operación matemática que existe en la vida y no vamos a limitar a los niños de octavo a que consideren que la regla de 3, con regla de 3 todo se soluciona, porque eso es mentira. Ahí no dice que solo, dice que una posible, la herramienta, pues. Claro, claro. Y te expliqué. Como una herramienta que le sirve para eso, pero pues. Claro. Pero es que mira la problemática que tú me estás planteando. La problemática que tú me planteas acá es que mientras que al enfrentarse a situaciones, problemas dentro de un contexto, la mayoría no las resuelve acertadamente. Entonces, profe, O sea, lo que le entiendo es que debo hablar de cómo el estudiante puede enfrentar independientemente de la herramienta. exacto. ¿Cómo un estudiante debe abordar una situación problema? Si estás hablando de grado octavo, entonces tú te vas a los estándares para mirar de qué son los problemas que me ponen en grado octavo. Ah, en grado octavo me ponen problemas sobre números enteros, reales, ta. Ah, listo, ya. Ok, eso es secundario, ¿sí? Pero ¿qué es en lo que tú te vas a centrar y es lo que haces acá en tu marco conceptual? Tú en lo que te vas a centrar es en el método para resolver problemas, no en el algoritmo, sino en el método. ¿Cuáles son los pasos que una persona debe seguir para resolver un problema? Pero entonces, de que puse ahí de Poila no me sirve. ¿Por qué no te va a servir? ¿Por qué llegas a esa conclusión, Oscar? Aló. Aló, Oscar, Oscar, ¿por qué llegas a esa conclusión? No, porque es que porque por lo que acaba de decir. ¿Qué acabé de decir? Pues lo que le me dejó caer. A ver, Oscar, ¿qué es el Entonces método de Polia? entonces más bien No. Espérate, porque a mí sí me gusta dejar las cosas claras. ¿Qué es el método de Polia? Tú que lo investigaste y lo escribiste ahí, ¿qué es el método de Polia? ¿Qué es un método? No, ¿qué es el método de Polia? ¿Qué es el método de Polia? Pues es un método que él estableció en 4 fases para resolución a un problema. Ok. ¿Y qué es lo que yo te estoy diciendo? Céntrate en qué. Te estoy diciendo, ¿Cómo? Me dijo, céntrate ¿cómo en... el estudiante puede resolver el problema? Ok, El entonces ¿te estudiante, sirve o no te sirve? entonces más bien la enfrasco, pero quito entonces la regla de 3. Listo. Voy a hacerte una pregunta. Si el objetivo de tu proyecto es centrarte en cómo el estudiante resuelve problemas, ¿por qué te quieres enranchar en un solo método, en una sola manera de solucionar los problemas, que es la regla de 3? Y si lo bajo a sexto grado, y si lo bajo a sexto grado, el proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir hablando de la regla de 3? O sea, lo único Ay, que a ti te gusta de las matemáticas es la regla de 3. no, y el método de reducción a lo absurdo y el álgebra. Odio Estás en cálculo. octavo, estás en octavo grado, por favor. Octavo grado es pura álgebra. Sí, pero pues, bueno. Pues mira, Oscar, yo solamente reviso, te retroalimento y tú tomas las decisiones. ¿Mm? Yo lo que te estoy diciendo es, tú acá en estos 2 párrafos tienes, y voy a ser muy breve porque ya vamos para 2 horas.
Un microproyecto en el que lo que quieres hablar es sobre cómo los estudiantes enfrentan situaciones problema. Mi sugerencia es que te centres en esto y la regla de tres realmente es algo que tú quieres meter en cualquier parte. ¿Mm? Como si ese es el centro de tu investigación, de tu propuesta, métela como quieras, ¿sí? Yo simplemente, como la persona que revisa el trabajo, desde mi Sí. experiencia, desde lo que yo sé, eso te está generando mucho ruido, te está limitando demasiado. Y Pues, si es lo único que quieres enseñar en un colegio, por favor, no te acerques a un colegio, no, no, porque en sino, un pues como colegio se yo lo enseñan que, muchas más otras cosas. sino que yo, por ejemplo, es que, profe, usted me habló muchas cosas que en la guía no dice, entonces me toca, porque usted me dijo que ay, que me acuerdo la palabra, que dijo que en la metodología, marco teórico, metodología. Entonces debo desglosar que si es una investigación-acción, averiguar qué compone la investigación-acción, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, si compone esto y esto y esto y hablar de cada punto, cómo lo voy a trabajar, ¿sí o no? ¿Cómo se va a implementar? Y eso Sí. no es algo que yo me inventé, No, 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 no. Oscar. No, 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 no. Es que mira, una cosa es muy importante y es que yo no me invento las cosas. Si yo a ti te digo que que se va a trabajar un microproyecto pedagógico, el microproyecto pedagógico se define por una metodología y tú me dices, Alejandro, usted me está diciendo cosas que no están en la guía, entonces yo me voy inmediatamente a la guía y vamos a revisar si Alejandra está pidiendo cosas que no están en la guía, Sí, ¿vale? sí. Ok. Ay, ya ahora me regañé. Bueno, las técnicas de recolección de Diseño, información. diseñar microproyecto, tu. Entonces, Bueno. Entonces, profe, Entonces, momento, calma, calma, que no pasa el cúnico, querido. Entonces, esta es la guía que acabo de descargar. Paso uno de diseñar mi microproyecto. Dice, construcción de las explicaciones y problemas de comprensión en el contexto de las matemáticas, formulación de proyectos pedagógicos. Estos son los temas. Desarrollo de preguntas de investigación, desarrollo y diseño de los instrumentos de recolección de datos. Yo te hablé ahorita de los instrumentos. Dice, la estrategia que orienta el proceso de aprendizaje durante el curso contempla momentos de investigación, acción. Esta comprende la enseñanza como proceso de búsqueda, investigación y reflexión de la experiencia educativa. Es fundamental que esta estrategia, la explicación reflexiva de la propia práctica para mejorarla de manera progresiva. Entonces, reconociendo el tipo de preguntas, situaciones, vivencias y actividades significativas que le llevan a establecer un nuevo plan de acción para replantear microproyectos de aula, sea a nivel de profundización de ámbitos matemáticos que enseñó o reflexionó frente a las estrategias y o construcción significativa de los aprendizajes en el contexto de las matemáticas. Actividad individual, entonces aquí dice que debe hacer lectura del documento de práctica 1 y de acuerdo a esos resultados, entonces está. El propósito del microproyecto es articular la teoría, la práctica y la investigación con el fin de profundizar en procesos de formación docente en los practicantes. Para iniciar este proceso, se invita al estudiante a revisar la siguiente bibliografía. Primera bibliografía, Derechos básicos de aprendizaje. Dificultades del lenguaje que influyen en la resolución de problemas. ¿Te acuerdas que yo te esta va dije, la que lee sí, estos y escoge uno y tú escogiste este? ¿Cierto? sí, Ok, sí. listo. Bueno, ahí está. Así enmarcado en la metodología de investigación-acción, el estudiante debe proponer un microproyecto. Este debe surgir como respuesta a problemáticas de la comunidad educativa que se entiende con el fin de transformar la realidad social. Nada
diferente a lo que te he dicho. Es Ujú. fundamental para el estudiante lograr captar la intencionalidad de la actividad. Entonces, acá está la bibliografía. Entonces, la bibliografía es la formación continua colaborativa a través de la investigación-acción. Bibliografía que me explica cómo es la investigación-acción. Siguiente bibliografía, proyecto pedagógico de aula. Cómo se construye un proyecto pedagógico. Acá dice que el proyecto puede ser en dos categorías, una de profundización disciplinar, que era enmarcado en la estructura de conceptos, procesos o pensamientos matemáticos, que por eso tú me acabas de decir que si entonces lo pasas a profundización, yo te digo que sí, porque estamos hablando de procesos. ¿Cuál es el proceso? Abordar una situación problema en este caso. Y el microproyecto de intervención, su objetivo fundamental es generar dinámicas en el aula que fortalezcan las relaciones interpersonales, la inclusión y el trabajo de la comunidad educativa. Nada diferente a lo que ya te dije. El estudiante debe construir un documento en la primera parte del microproyecto donde presente de manera clara y con sus propias palabras, haciendo uso de las normas APA, en caso de citar o parafrasear. Título del proyecto, delimitación, definición y descripción del problema, pregunta, problema, objetivo general, específico, justificación, marco teórico, metodología. Y aquí dice, se debe especificar los componentes de la intervención, líneas de acción, actividades curriculares, es decir, qué es lo que tú vas a hacer. Si actividades curriculares, procesos de formación con familia y comunidades o actividades extracurriculares o de gestión directiva. En tu caso serían actividades curriculares, que es lo que tú piensas hacer. Las técnicas de recolección de información y las técnicas de análisis. Eso fue lo que yo te dijo. Tú no estás explicando la metodología, no nos estás diciendo qué Mala vas a ley. hacer, con qué instrumentos vas a medir, con qué instrumentos vas a implementar, cuáles son los instrumentos que te indican si estás si lograste identificar el problema, cómo lo lograste identificar. Esas cosas deben ir. ¿Listo? Ya esto de las estrategias y las actividades, esto ya lo hiciste, el cronograma también, la metodología no está. ¿Listo? Listo. Profe, Ok. entonces lo que le entiendo, me frasco en cómo el estudiante resolver. En la metodología, en estrategias y actividades, hablo de métodos posibles, regla de tres, los métodos que se pueden utilizar, ¿cierto? Mira, mira, ¿qué es lo que yo considero que tienes que trabajarle muy fuerte? Primero, quita esa vaina de la regla de tres simple. ¿Por qué? Porque eso te está Vaina, ya la pongo en rojo. limitando demasiado. ¿Por qué te está limitando? Porque te estás enfrascando en una sola manera de resolver problemas y no todos los problemas se resuelven con regla de tres. Si tu objetivo es que el estudiante resuelva problemas en la vida, no se presentan problemas que solo se resuelvan con regla de tres. ¿Sí? Entonces, pon situaciones, problemas reales que algunos se resolverán con regla de tres. Pero ¿cuál es tu objetivo? Que un estudiante aprenda a comprender e interpretar situaciones, problemas. Listo, para eso entonces tú qué vas a hacer, qué es lo que ya hiciste acá. Tú lo que vas a hacer es explicarle a los niños cómo se usa el método de resolución de problemas de POLIA. ¿Listo? Ol ya. Que eso es todo. POLIA. Yo lo leo en castellano. Yo lo leo como ¿Listo? está escrito y eso. Eso está como en sueco. Eh, Listo. Entonces, Polia dice, el método es este, bueno, hay otros métodos, pero tú te centras en el de Polia y listo. dices, listo, ok, esto de regla de tres sobra, me importa un comino porque no todo se resuelve con eso. Metodología, por favor, caméllale a esta metodología. Entonces te vas a googlear metodología, investigación, acción y cuáles son las fases de la metodología de la investigación, acción y de acuerdo a eso pues construyes el documento porque el documento debe ir de acuerdo a una metodología. ¿Listo? Ya llego y me canalizo con el Ok. computador. Siguiente. Y acá en actividades a desarrollar pilas con el enfoque de resolución de problemas de polia, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y aquí yo me iba enroscando. ¿Por qué? Porque Porque
el enfoque de resolución de problemas me indica que a la clase de matemáticas el que llega con la situación problema es el profesor, no el estudiante. Porque si el estudiante es capaz de traer un problema de su cotidianidad, traducirlo al lenguaje matemático y después ponerse a solucionarlo, pues ¿para qué hijo de madre es el profesor? Pues Otra cosa muy distinta es que el profesor observe cuáles son los intereses de los estudiantes y su contexto y a partir de eso genere una situación problema para abordar en el aula de clase. ¿Por qué? Porque una situación problema bajo el enfoque de resolución de problemas no es que la vecina vendió 3 naranjas, entonces ¿cuánto ganó si las naranjas cuestan tanto? No, eso no es una situación problema. Una situación problema según el enfoque de resolución de problemas de Polia, si bien tiene unas variables matemáticas y unas preguntas a resolver, debe permitirle al docente generar unos procesos dentro de los estudiantes. Y esos procesos tú acá los divides en fases: observación y diagnóstico, identificación de patrones, análisis, ilustración, resolución del problema y evaluación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hace el profesor es coger esa situación problema y dice, esta situación problema la vamos a resolver durante 3 clases, una sola situación. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuál es la situación, para eso la vamos a dibujar y qué es lo que me están preguntando. Primera etapa del enfoque de resolución de problemas de Polia. Identificar, reconocer, interpretar el problema. Después de que interpreto el problema, y eso lo trabajamos colaborativamente todos los estudiantes, no es que cada uno coge su problema y mire a ver qué hacen, no, entre todos. Porque el enfoque de resolución de problemas es una manera súper distinta de trabajar en el aula a la que estamos acostumbrados. Entonces, revisa no solamente los pasos hacia modo de información, sino el trasfondo de toda esa información. Revisa la bibliografía de tu curso de práctica pedagógica 1, donde hay unos 3 libros sobre enfoque de resolución de problemas. Después de eso, entonces, yo organizo a los niños en grupos y les digo, vamos a discutir cuál sería la mejor manera de solucionar este problema. Y entonces cada grupo de estudiantes va a discutir su manera, su forma de resolver ese problema. Después de eso se socializa la manera como se va a resolver el problema. Cada grupo de estudiantes socializa su manera, muestra sus esquemas, cómo lo va a hacer, y democráticamente, porque este es un enfoque que está contextualizado en la educación matemática, donde no hay conocimientos verdaderos ni falsos, sino todo hace parte de una negociación. La educación matemática me habla de la democratización del conocimiento. Entonces, entre todos vamos a tomar la decisión de cuál es la mejor manera de resolver el problema y a partir de eso lo vamos a hacer. Finalmente vamos a evaluar las posibles maneras de solucionarlo, las vamos a comunicar y vamos a establecer cuál es la mejor forma y si realmente fue correcta o no. De eso se trata el enfoque de resolución de problemas. Te lo resumí. ¿Listo? Entonces, cuando vayas a diseñar las guías, que me parece que si las piensas bien, por ejemplo, esta de acá, la primera de evaluación diagnóstico, yo la eliminaría. ¿Por qué? Porque ahí no estás trabajando de ninguna manera el enfoque de resolución de problemas. Dices, va a ser para un diagnóstico, listo, aplícala antes de todo. Primero que todo y por eso, principal. sí, es que voy a quitarle la palabra fase y le pongo clase. Porque es que esa, pues yo como había dividido en 6 clases. Bueno,
como para el quieras. Eso no proyecto, hace pues, y pues, parte, eso no hace ya la parte sé. de tu proyecto. Eso no hace parte de tu proyecto. Ahora, si vas a enseñar, entonces coges una, dos o tres situaciones problema y empiezas a decir cómo es que vas a trabajar con los niños, qué es lo que vas a medir, cuáles son las preguntas que vas a hacer, qué es lo que quieres identificar en cada una de las fases. ¿Listo? Para eso hay muchísimos libros. Hay un libro de pues Polia tiene su propio libro. Hay otro libro que se llama Enfoque de resolución de problemas a partir del estudio de clases. Espérame que yo sé que yo lo tengo acá en una simulación. Te lo voy a pasar para que lo revises. Y pues para que corrijas ahí esa resolución de problemas en matemáticas. Bueno, acá te voy a pasar todos estos. Incluso los que tienes ahí referenciados te pueden servir, sino que me parece que no los revisaste muy juiciosamente. ¿Listo? Ahí están, ahí te los comparto para que los tengas en cuenta. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a revisar los recursos, no los vamos a revisar ya porque tengo que trabajar en otras cosas y llevamos más de 2 horas acá tú y yo. Entonces, No, me toca volverlos a hacer. bueno, tú miras Al ahí. proyecto no quedaron bien. Pues quedó el de la clase esa de Poile y me toca entonces eliminar el de la regla de tres. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, yo te dije, vas a trabajar solamente el enfoque de resolución de problemas y tú me dijiste, falta meterle lo de la regla de tres? Yo te dije, mira cómo la vas a implementar. Ay, jue madre, ahora yo quise este archivo. Propuesta microproyecto, ¿dónde está? Ay, esto tiene los comentarios, di que sí, di que sí, di que sí. Entonces revisa eso, porfa. Y esto, la idea es que lo corrijas y lo organices para la evaluación final, para la entrega final, ¿no? Sí. Que es en la evaluación final donde yo te reviso esa parte. Entonces me toca hago el otro recurso y monto el segundo. La fase. Entonces, Sí, para los recursos. sí. Entonces, por favor, termina los recursos, termina de diseñarlos y tú y yo vamos a trabajar la próxima vez que nos Pero es veamos, que que va dice a el de ser el el ¿qué? miércoles. El miércoles. El miércoles. Entonces, el miércoles vamos a trabajar formatos y recursos. Bueno, Listo, profe. Entonces, 3 horas voy a sí. traer una jarra Y de lo agua porque revisamos. ya me duele la cabeza. Listo, querida. No, a mí también me duele la cabeza. Listo, Oscar. Ya Entonces te así va. quedamos. Te Listo, acabé profe. de, te acabé de adjuntar la propuesta con las observaciones. Igual ahí te va a quedar la grabación para que la revises. Bueno, Bueno, profe. Sí, la listo, pálida. querido. Que me dejó Te dejo pálido. un abracito. No, pues yo también a mí también me iba dando la pálida, pero pues bueno, echando a perder se aprende. Igual tampoco es que esté tan Tan mal, malo. solamente No, solo es la regla sácate de de la tres. cabeza la regla de tres. Ya, sácala y verás que todo fluye. Desapégate, por favor. Listo. Profe, como que- Ya con eso, mira, con eso ya lo tienes de un pelo. profe, yo puedo hacer la otra clase en otra herramienta. Es que esa más me estresa. ¿Qué dice la guía? Que toca ahí, Porque yo pero es te, que eso es más lento, más Sí, el demorado. problema es eso. Mira, a mí me toca Ah, revisarte de acuerdo a lo que diga la guía.
porque yo no soy la directora del curso. Pero ahí hay una opción donde uno puede hacerla en PowerPoint y montarla. Ah, yo no sé. Yo, Pues yo mira, estaba, yo estaba pagando y dije, no, revisa la wow. rúbrica, revisa la guía. Yo lo que hago es revisar la rúbrica y revisar la guía. No, no, yo digo que la página más se deja la opción de cargar la presentación en PowerPoint. Porque mire, estaba Yo te estoy diciendo, yo te revisa, estoy diciendo. revisa. Revisa la rúbrica, revisa la guía. Yo te voy a calificar de acuerdo a lo que diga la rúbrica y de acuerdo a lo que diga la guía. ¿Listo? Bueno, 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 listo, querido. Un bueno, abracito y que estés bien. Estamos eso, hablando el miércoles entonces. bueno, chao, Bueno, profe. igualmente. Chao, chao. Chaito. Chao.